Si eres un incondicional seguidor de la Iglesia Católica o el cristianismo, no veas este video. Tal vez encuentres verdades que no quieres saber. Con la derrota que atestaron los españoles, el espíritu de los nativos terminó por quebrantarse, situación que fue aprovechada por los frailes católicos, quienes con crueldad echaron abajo los templos de los dioses para poner en su lugar iglesias, cristos, santos y vírgenes. Así que tal vez te sorprenda saber que en la mayoría de los casos, en especial cuando se trata de iglesias muy antiguas, estas se encuentran construidas sobre los cimientos de los templos a las deidades prehispánicas. La urgencia de los españoles por convertir al cristianismo a los nativos y el no poder hacerlo con la efectividad ni la velocidad esperada les llevó a ejercer estas medidas. Sin embargo, no todo salió de acuerdo a lo planeado, pues los nativos seguían acudiendo al mismo lugar a realizar sus penitencias y oraciones, movidos por la fe en sus antiguas deidades. Con el tiempo, sin embargo, los niños instruidos en los templos católicos perdieron todo vínculo con las deidades de sus antepasados. Y conviviendo a diario con la religión católica, y siendo que la iglesia había prohibido todo rito que recordara las antiguas tradiciones, las nuevas generaciones no tuvieron más opción que practicar la religión impuesta con un desconocimiento total del pasado religioso de sus padres. Como una pista para saber frente a qué tipo de templo te encuentras, busca en tu estado las iglesias más visitadas e investiga cuál es la etnia más cercana. De igual forma, cuál era la deidad más adorada antes del arribo de los europeos, pues seguramente detrás de la tradición religiosa más arraigada de dicha iglesia se encuentra oculta una antigua tradición de origen prehispánico. Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Facebook e Instagram. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si eres de los que crees que los nativos adoptaron la religión católica por amor o por voluntad, déjame decirte que todo es mucho más complejo de lo que crees, pues los frailes tuvieron que ingeniárselas por años para enterrar en el olvido a los antiguos dioses e imponer su religión. ¿O acaso tú dejarías atrás tu religión solo porque unos invasores que destruyeron tu ciudad y tu modo de vida aseguran que su religión es la correcta? Por ello, a continuación te cuento la historia de 5 deidades nativas que fueron suplantadas por vírgenes, cristos y santos católicos. Quetzalcóatl y Jesucristo. Aprovechando el gran respeto y devoción que los nahuas tenían por Quetzalcóatl, y con base en las descripciones que hacían los nahuas de él, los españoles optaron por tratar de convencerlos de que esta deidad y Jesucristo eran el mismo. Una de estas descripciones la podemos encontrar en Historia General de las Cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, y dice: Quetzalcóatl, aunque fue hombre, teníanle por Dios, y decían que barría el camino a los dioses del agua, y esto adivinaban porque antes que comienzan las aguas hay grandes vientos y polvos, y por esto decían que Quetzalcóatl, dios de los vientos, barría los caminos a los dioses de las lluvias para que viniesen a llover. Quetzalcóatl fue la deidad principal en la cosmovisión del mundo prehispánico, y al igual que Jesucristo, tenía una faceta como hombre y una como Dios. Como deidad, Quetzalcóatl creó el mundo y a la humanidad, y como hombre, gobernó Tula con gran sabiduría, hasta que tuvo que partir de este mundo al de los muertos, desde donde resucitó para emprender su partida al cielo. Una historia familiar, ¿no? Muy parecida a la de Jesucristo, y que llegó a nosotros gracias a Ángel María Garibay y su obra Historia de la Literatura Náhuatl, y que dice lo siguiente: entonces fija la vista en Tula, y al momento se pone a llorar, como sollozando, llora, 2 torrentes de granizo escurren. Su llanto que en su faz se desliza, su llanto con que gota a gota viene a perforar las piedras. Cuando llegó a la orilla del mar divino, al borde del luminoso océano, se detuvo y lloró. Tomó sus aderezos y se los fue revistiendo, su atavío de plumas de quetzal, su máscara de turquesas. Y cuando estuvo aderezado, él por sí mismo se prendió fuego y se encendió en llamas. Por esta razón se llama el quemadero, donde fue a arder Quetzalcóatl. Y es fama que cuando ardió y se alzaron sus cenizas, también se dejaron ver y vinieron a contemplarlo todas las aves del bello plumaje que se elevan y ven el cielo. La guacamaya de rojas plumas, el azulejo, el tordo fino, de amarillo plumaje, y en suma, toda ave de rica pluma. Cuando cesaron de arder sus cenizas, ya a la altura del corazón de Quetzalcóatl, en él entró. Los viejos dicen que se mudó en lucero del alba, el que aparece cuando la aurora. Vino entonces, apareció entonces, cuando la muerte de Quetzalcóatl. Esta es la causa de que lo llamen el que domina en la aurora. Y dicen más, que cuando su muerte,
por 4 días no fue visto. Fue cuando al reino de la muerte fue a vivir, y en esos 4 días adquirió dardos, y 8 días más tarde vino a aparecer como magna estrella. Y es fama que hasta entonces se instaló para reinar. Fue por estas y otras coincidencias entre Quetzalcóatl y Jesucristo que algunos cronistas trataron de emparentarlos, haciendo hasta lo imposible por convencer a los nativos que efectivamente se trataba del mismo ser, o al menos de un apóstol. Una descripción más que motivó a los españoles para hacer estas conjeturas la encontramos en Historia de la Conquista de México, de Francisco López de Gómara, y dice así: el ídolo mayor de sus dioses llaman Quetzalcóatl, dios del aire, que fue fundador de la ciudad, virgen, como ellos dicen, y de grandísima penitencia, instituidor del ayuno, del sacar sangre de la lengua y orejas, de que no sacrificasen sino codornices, palomas y cosas de caza. Aunado a lo anterior, ya que en la cosmovisión nahua a Quetzalcóatl se le relacionaba con el color blanco como un atributo propio del punto cardinal norte, los católicos de la época no dudaron en señalar que este color blanco se trataba más bien del color de su piel, blanca como la de Jesucristo. Claro, porque los europeos en aquel entonces se empeñaban en creer que Jesucristo fue de piel blanca, idea que hasta la fecha se ha difundido por el mundo. Tlaloc y el Niñopan. Su nombre significa niño del pueblo, del español niño y del náhuatl pan, que significa lugar. Es una de las tantas figuras del niño Jesús que se veneran en México, aunque esta es particular de Xochimilco. Se trata de una talla de madera que data del año 1573 y es una de las imágenes de culto católico más antiguas de América. Se dice que dentro de la figura tallada se colocó una réplica pequeña de Tlaloc, el señor de la lluvia, para convencer a los nativos de que oraran a Niñopan, que hoy en día los pobladores aseguran es capaz de cumplir cualquier pedido y de realizar milagros. Dicha representación fue entregada por Martín Cerón de Alvarado, último gobernante nahua de Xochimilco, a su esposa, para que ésta la vendiera y así pudiera conseguir fondos para la misa en honor a su defunción. Hoy en día es una representación católica muy venerada, y durante sus fiestas es muy común observar las diversas ofrendas de la gente. Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. Uno de los mejores ejemplos de la estrategia de los españoles de derribar templos prehispánicos y construir encima templos católicos es sin duda el caso de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que fue construido encima de las ruinas del templo de Tonantzin en el cerro del Tepeyac. Tonantzin proviene del náhuatl, nuestra madre venerada, y era la principal deidad femenina de los mexica. Era la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento. Su templo era visitado anualmente por grandes peregrinaciones de nativos de diversas culturas que le rendían sus ofrendas y plegarias. Los españoles, al notar semejante fervor religioso, derribaron el templo dedicado a Tonantzin y con la propagación del engaño del ayate, sustituyeron de a poco el culto de la deidad nahua y ahí lo tienes. Hoy en día, entre 8 y 12 millones de personas peregrinan anualmente los días 12 de diciembre para fortalecer su fe. Sin embargo, el plan de los españoles no resultó de la forma esperada, pues los nahuas continuaron acudiendo a este nuevo templo a Guadalupe, pero no para agradarle a los españoles, su dios o su virgen, sino para seguir adorando a Tonantzin, y así lo relata Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino. Su devoción es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Claro que, con el paso de las décadas, los peregrinos terminaron por olvidar a Tonantzin y comenzaron a rendirle culto exclusivo a la Virgen de Guadalupe. Pero esto te lo conté con mayor detalle en otro video que espero ya hayas visto, y si no, una vez que finalice este, te invito a verlo. Tezcatlipoca y San Juan el Bautista. Aprovechando que a Telpochtli, como se conocía a Tezcatlipoca en Zongolica, Veracruz en aquel entonces, se le atribuía ser joven y virgen, los españoles no perdieron la ocasión y lo sincretizaron con Juan el Bautista, quien contaba con los mismos atributos. Así, con el tiempo la fiesta celebrada en aquel lugar pasó de ser la del señor Telpochtli a la de San Juan Telpochtli y finalmente se convirtió en la festividad de San Juan Bautista, como la conocemos hoy, y esto nos lo cuenta Bernardo Ortiz de Montellano en Medicina, Salud y Nutrición Aztecas. Tianguismanalco, donde se celebraba una fiesta en la que se honraba a Telpochtli, una de las advocaciones de Tezcatlipoca, se convirtió en sede de una ceremonia en honor de San Juan Bautista. Cabe señalar que Telpochtli se traduce al español como joven, pero fue traducido por Bernardino de Sahagún como virgen,
en su historia general de las cosas de Nueva España, y por ello se encargó de equiparar la celebración de este dios con la de San Juan Bautista, Ostoteot y el Cristo de Chalma. Ostoteot era el señor de la cueva, protector de los cazadores, a quien nativos nahuas en el actual Estado de México veneraban con peregrinaciones, danzas rituales y ofrendas. Su templo fue destruido por los frailes católicos, quienes colocaron en su lugar al famoso Cristo de Chalma, y es nuevamente Bernardo Ortiz de Montellano en Medicina, Salud y Nutrición Aztecas quien nos lo cuenta. La cueva de Chalma, donde se adora una aparición de Cristo, sigue siendo en el México de hoy uno de los principales lugares de peregrinación. Era originalmente la sede del culto de Ostoteot, el señor de las cuevas. Claro que estos no fueron los únicos casos de sincretismo durante la evangelización, y es el mismo Sagún quien nos relata de la siguiente forma. Bien, creo que hay otros muchos lugares en estas Indias donde pálidamente se hace reverencia y ofrenda a los ídolos, con disimulación de las fiestas que la iglesia celebra a Dios y a sus santos. O cuál sería bien investigarse para que la pobre gente fuese desengañada del engaño que ahora padece. Es decir, Sagún está consciente de que sus esfuerzos para convertir a los nativos a la fe católica no están rindiendo los frutos esperados, pues la población nativa sí acude a las iglesias y misas, pero no con la intención de entregarse al catolicismo, sino de rendir los honores correspondientes a sus deidades. Así que, como puedes ver, el hecho de que hoy México adore a tantos santos y vírgenes tiene un origen bastante controversial, que tiene su fundamento en los esfuerzos de los frailes por borrar todo vestigio de los antiguos dioses. ¿Y tú, conoces alguna iglesia que haya sido construida sobre algún templo prehispánico? Cuéntame en un comentario. Yo soy Shu, y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.